Bienvenidos a este vídeo sobre cómo armar una PC paso a paso en 2025. No necesitas experiencia, ni conocimiento previo. Te explicaré parte por parte, su función y cómo conectar todo, para que puedas armar sin ayuda tu PC. Primero, seleccionamos los componentes que necesitamos para armar nuestro computador. Dependiendo de cada necesidad, se puede invertir más en uno u otro. Primero con la placa madre, también llamado motherboard. Es el circuito principal donde se conectan todos los componentes. Existen diferentes tamaños como ATX el más grande, micro ATX es el más común y el que usaremos en esta ocasión y el más pequeño mini TX. Antes de todo debemos asegurarnos que sea compatible con el procesador que vamos a elegir, teniendo en cuenta como puntos principales la marca, y la generación siendo los más comunes los Intel y AMD. El procesador o CPU. Componente encargado de ejecutar tareas y procesos. Los principales fabricantes son Intel y AMD. Existen de varios modelos o tipos, pero nos vamos a centrar en los principales, que se distinguen por su número de núcleos. Que si te preguntas qué son los núcleos, son procesadores que están dentro del procesador. Mientras más núcleos tenga el procesador, más tareas puede realizar o de manera más rápida. Para Intel son i3 con 4 núcleos, i5 con 6 núcleos, y el i7 con 8 núcleos, y sus equivalentes en núcleos de AMD son los Ryzen. Tenemos a los Ryzen 3, 5, 7. Además de estos existen gamas mayores, pero no se toman en cuenta ser muy raros y costosos. Solo alguien que necesita muchísima potencia podría pensar en ellos. Como con la placa madre tenemos que asegurarnos que sean compatibles, revisando marca y generación. La memoria RAM. Permite que los programas y juegos se ejecuten con fluidez. Es una memoria que, a diferencia del disco duro, esta almacena solo lo que estamos usando en ese momento. Si usamos programas o juegos pesados debemos tener más memoria RAM, siendo siempre el recomendable actual 16 GB, pero podrían ser 8 si no hacemos mayor cosa como navegar por Internet. Una propiedad importante de esta es que amplía su velocidad al tener dos RAM conectadas. Almacenamiento. También llamados SSD o HDD, son donde almacenamos nuestro sistema operativo, programas y archivos. Los SSD son más rápidos y recomendados para el sistema operativo. Existen tipo SATA que es el método más común de conectarlos, el cual es un cable que tiene forma de L, y están los M.2, estos se conectan directo a la placa sin cables por lo que pueden ser más rápidos. Pero sería bueno comparar las velocidades de escritura y lectura antes de tomar una decisión. Y si la placa tiene puertos para este tipo de discos ya que son relativamente nuevos. Si no estás seguro el SATA es el método seguro. Los HDD son más baratos y útiles para almacenamiento secundario, pero más lentos al momento de abrir programas e iniciar el sistema operativo. Una recomendación sería usar un SSD para el sistema y un HDD para archivos grandes o que no usemos regularmente. Tarjeta gráfica o GPU. Se encarga de procesar gráficos y juegos. Es la más importante a la hora de jugar y realizar tareas como edición o modelado en 3D. Para poder escogerla recomiendo investigar los modelos en el mercado y nuestra necesidad, así como su compatibilidad con la fuente de alimentación y el tamaño no sea mayor al case. La fuente de poder. Proporciona electricidad a todos los componentes. Se pueden identificar de varias maneras, sin están certificadas que es como una especie de sello que garantiza su calidad. Entre estas hay niveles como la blanca, bronce, plata y oro. Además de eso la cantidad de watt que proporciona. Recomiendo una certificada para proteger los componentes y la cantidad de watt acorde a los equipos que hemos comprado, siendo el procesador y GPU los que más consumen. Lo común es una de 550 watt a 650 watt para que todo funcione bien a menos que se necesita algo mayor. El gabinete o case. Debe ser compatible con el tamaño de la placa madre. Su mayor función es almacenar nuestros componentes. Si es compatible en tamaño es donde más se puede ahorrar. Pero siempre hay gustos y 1000 tamaños diferentes para escoger, así que escoge el que más te guste. Sistema de enfriamiento. Se basa principalmente del disipador. Puede ser por aire que funciona como un ventilador, o líquida, que se parece más a un radiador. El más común es por aire, pero se suele optar por una líquida si se hace un equipo de mayor consumo energético, que calientan más. Ahora si vamos al ensamblado de la PC, parte por parte. Preparamos el área de trabajo. Es mejor hacerlo en una mesa amplia y limpia, teniendo a la mano un destornillador de estrella, y tener los componentes a mano.
Para empezar, instalaremos el procesador en la placa madre. Se debe levantar la pestaña del socket donde va el procesador, casi siempre ubicado en posición central. Ahí alineamos las pestañas que tiene la placa y el procesador. Lo colocamos sin hacer fuerza. El mismo debe calzar sin hacer ninguna fuerza. Y cerramos la pestaña. Sigue instalar la memoria RAM. Para instalarla, levantamos sus pestañas laterales, nos aseguramos que coincida la RAM con la ranura e insertamos hasta sentir un clic. Las colocamos en ranuras ubicadas al lado del procesador. Si tenemos dos RAM y hay 4 espacios, se colocan dejando un espacio entre las dos. Si solo hay 2 espacios para RAM, colocamos cada una. Para instalar el disipador. Verificamos que tenga pasta térmica, suele venir aplicada. Si no le aplicamos nosotros, con una gota en el centro es suficiente. Alineamos el disipador con la placa y atornillamos en cruz para hacerlo de mejor manera, o ajustamos las pestañas si es el caso. Para conectar la fuente de poder. La ubicamos en la parte inferior o superior dependiendo del gabinete, y la fijamos con tornillos. Cada cable de la fuente tiene una forma y escritura, que ayuda a conectarlo de manera más fácil. Hay que tener paciencia y comprobar que todo esté conectado para que funcione correctamente. Para instalar la placa madre en el gabinete. La alineamos con los tornillos de la placa y atornillamos. Podemos ir organizando los cables de la fuente para localizarlos de mejor manera. Para instalar la tarjeta gráfica. Buscamos la ranura PCI. Está casi siempre en la parte inferior. Se inserta y una vez conectada, se pone un seguro que impide que se salga. Tenerlo en cuenta, si la queréis quitar luego. Ahora a conectar el disco duro. Si es un M2, buscamos el puerto en la placa y lo insertamos. Si es un SATA, buscamos el puerto SATA de ambos y conectamos el cable, sin olvidarse del cable de alimentación que va a salir de la fuente de poder. Para identificarlos, ambos tienen forma de L.
Ahora con todos estos pasos, conectamos a la corriente y encendemos el equipo. Conectamos el monitor, teclado y mouse. Encendemos y verificamos que arranque. Si la PC no enciende, revisar si los cables están bien conectados, y volvemos a repasar los pasos anteriores. Ahora si no sabes o no lo has hecho antes, te enseñamos a instalar el sistema operativo. Necesitamos crear una USB booteable. Si es Windows es recomendable usar el asistente de su web oficial, no tiene costo. O también podemos usar la imagen del sistema, sea Windows o Linux, para estos usaremos Rufus que es el más conocido. Una vez creada la USB la conectamos al equipo, presionamos la tecla de arranque que varía según cada marca de placa madre. Escogemos la USB y seguimos las instrucciones que nos va indicando. Es muy sencillo de hacer, y se puede hacer sin ningún conocimiento. Una vez instalado el sistema retiramos la USB e instalamos los drivers.
Windows automáticamente busca e instala los drivers disponibles, pero con algunos como la tarjeta es bueno descargarlos directamente del fabricante para tenerlos más actualizados. Ahora sí ya estaría lista para usar. Gracias por haber visto el vídeo. Espero les haya sido de ayuda. Cualquier duda me la podéis dejar en los comentarios. Gracias por su like y suscripción. Un placer, y hasta la próxima.